Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios, y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Muy buenos días, amigos y amigas. Esta mañana tenemos un enorme privilegio de contar con ustedes en la participación de este webinar en el que abordaremos el tema de sobreendeudamiento y gestiones de cobro. Una mirada a la legislación chilena y salvadoreña sobre este tema. Quiero en esta mañana agradecerles por su participación y por supuesto vamos a contar con la participación de nuestros colegas chilenos. Ellos son funcionarios de nuestra homóloga en el país suramericano de Chile. Tenemos a dos compañeros y compañeras que son funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, quienes en esta mañana compartirán con nosotros este espacio para compartir, como decía anteriormente, qué es lo que la legislación chilena en el tema de protección al consumidor regula sobre el sobreendeudamiento. Y además, por supuesto, tendremos también una funcionaria de la Defensoría del Consumidor para compartirnos esta temática. Quiero dejar con ustedes al licenciado Josué Natán Ramos. Él es el director de Ciudadanía y Consumo de la Defensoría del Consumidor para que nos brinde las palabras de apertura de este webinar. Buenos días, licenciado Ramos. Buenos días, Sonia. Buenos días. Buenos días, Sonia. Buenos días a todos. Queremos esta mañana justamente agradecer infinitamente primero a Dios, nos permite y nos regala la oportunidad de podernos conectar a través de este medio. También queremos agradecer a cada uno de los participantes que hace un esfuerzo para unirse en este espacio educativo que hoy nos va a favorecer enormemente con la experiencia de dos personas de Chile, dos expertos en el tema, hermanos que tienen también una visión especial en el tema de protección al consumidor, en el tema de sobreendeudamiento. Queremos enviarles un saludo a todos a nombre del licenciado Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor acá en nuestro país, a agradecerles. Él se encuentra justamente en este momento atendiendo unas misiones especiales. Estamos justamente como país enfrentando justamente este día, inicio de un huracán que justamente está amenazando de manera seria a nuestro país. Y entonces ahí las disculpas del que nuestro titular no nos pueda acompañar esta mañana. Mas, sin embargo, queremos agradecerle a nuestros hermanos chilenos por esa disponibilidad mostrada desde mucho antes en querer compartir estas experiencias que son enriquecedoras y que nos van a servir a todos en la transformación que estamos haciendo en nuestras legislaciones acá locales para poder proteger a nuestros consumidores y a nuestras consumidoras. Reciban un saludo fraternal, un agradecimiento especial y ánimos. Esperamos en Dios que todo salga bien. Gracias, Miguel. Gracias, Gabriela, por el apoyo mostrado y a todos los participantes por el interés mostrado.
Muchas gracias. Dios nos bendiga. Muchas gracias, licenciado Ramos, por estas palabras de apertura. Bueno, tal como decía nuestro director, con el CERNAC, nuestra homóloga chilena, hemos ya compartido muchas experiencias en los temas formativos. Hemos tenido la oportunidad que Miguel ya estuviese en El Salvador compartiendo su experiencia en este tema de protección al consumidor financiero, y qué bueno que esta mañana podamos con la población que está con nosotros ya conectada y con todos aquellos que van a ver este video, seguramente a través de nuestro canal en YouTube, puedan conocer sobre el trabajo del CERNAC en Chile y de la Defensoría del Consumidor en el tema de sobreendeudamiento. Quiero presentar a nuestros facilitadores esta mañana. Tenemos a Miguel Pavés Hernández. Él es administrador público, ingeniero comercial, mención en economía y magíster en economía financiera de la Universidad de Santiago de Chile. Miguel posee estudios en finanzas corporativas de la Universidad de Chile. Ha sido analista e investigador del Departamento de Estudios del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, y desde el año 2012 hasta la actualidad ha sido jefe del Departamento de Protección al Consumidor Financiero del mismo organismo. Junto a Miguel también estará Gabriela Millaquén Uribe. Es abogada y magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile. Posee estudios en Compliance Corporativo, Gobierno y Gestión Pública. Estuvo a cargo de la Unidad Judicial de la Región Metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor, y actualmente Gabriela es jefa del Departamento de Análisis de Regulación Financiera de dicho organismo. Como observarán, ambos son expertos en el tema de protección al consumidor financiero. Tendremos también a nuestra colega, la licenciada Sara María Marroquín Choto. Es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Cuenta con una amplia experiencia en la atención de controversias de consumo, con especial énfasis en problemáticas del sector financiero. Actualmente es la gerenta regional de Occidente de la Defensoría del Consumidor. Tres colegas que esta mañana compartirán con ustedes el tema de sobreendeudamiento y gestiones de cobro, una mirada a la legislación y el trabajo de Chile y El Salvador. Quiero explicarles la dinámica de esta jornada. En primer lugar, vamos a contar con la exposición de los colegas de Chile. Posteriormente, Sara Marroquín nos estará presentando lo relativo a El Salvador. Y concluidas ambas presentaciones, vamos a brindar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ponernos en el chat todas esas interrogantes que les genere la temática desarrollada. Y bueno, obviamente nuestros panelistas estarán en la disposición de responder a sus inquietudes. Sin más, amigos y amigas, dejo abierto el micrófono para nuestros colegas Miguel y Gabriela del CERNAC de Chile para que inicien su presentación. Adelante, colegas, bienvenidos y un saludo hasta Chile. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, para nosotros es un placer, la verdad es un privilegio poder participar en esta jornada que está impulsando la Defensoría del Consumidor. Curiosamente, como bien ustedes decían, más o menos se cumple en esta época casi un año de mi visita a El Salvador, y la verdad es que tengo unos hermosos recuerdos de mi participación en las actividades que tuvimos en El Salvador, en la Defensoría. Y por supuesto que me gusta mucho poder ver rostros familiares, conocidos, digamos, gente con la que estuvimos compartiendo en aquella oportunidad, y la verdad es que me quedé muy impresionado del buen trabajo realizado y de los esfuerzos para, en el fondo, buscar lo mismo que nosotros, en el fondo, proteger y defender a los consumidores y, en el fondo, promover mejores relaciones de consumo. Quisiera agradecer a José Natán Ramos, particularmente a Sara María Marroquín, y a ti también, Sonia Vivas, por la cordial invitación. Y bueno, para nosotros es un agrado poder participar. Desde el primer minuto nos sentimos muy entusiasmados de poder compartir también con ustedes nuestra visión sobre un problema que yo creo que es común, que es el sobreendeudamiento.
para nosotros no es un tema lejano. Y ya creo que voy a empezar a entrar en materia, ¿cierto? Para aprovechar los minutitos del tiempo que tenemos. Entiendo que las preguntas vienen después, así es que me gustaría desde ya comenzar. Gabriela, si es posible Sí. presentar. Hola, es que ¿Sí? tengo un problema que no está habilitado a compartir la pantalla. Bueno, les cuento mientras tanto que el sobreendeudamiento o el fenómeno del endeudamiento como tal no es una materia, digamos, un fenómeno, la verdad que no es privativo en este caso de solamente un organismo público, en este caso hoy día yo representando al Servicio Nacional del Consumidor de Chile, que viene siendo el símil de las labores que desenvuelve o desarrolla, en este caso, la Defensoría del Consumidor de El Salvador. Eh, el fenómeno del sobreendeudamiento en realidad es bastante más transversal y en este caso, desde el punto de vista institucional, en el caso chileno, ha tenido, digamos, aproximaciones desde varios tipos de instituciones, desde el Banco Central de Chile, el Servicio Nacional del Consumidor, la Comisión para el Mercado Financiero, que es el organismo regulador desde el punto de vista de la regulación prudencial del mercado financiero y también seguros hoy día, y también algunos otros organismos más bien dedicados a el fomento de políticas sociales. Y no hace mucho tiempo se creó una institución en Chile, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que justamente busca, en el fondo, resolver y generar un mecanismo para que las personas puedan también declararse en una quiebra personal y eventualmente se pueda hacer un proceso normado de liquidación de activos en términos de persona natural, en términos individuales, ¿verdad? Cuando las personas están excesivamente sobreendeudadas y, digamos, podemos decir que llegan al incumplimiento de sus obligaciones crediticias. Parte de eso también hoy día vamos a comentar. Yo les voy ahora a hacer una presentación general respecto a las características hoy día del endeudamiento en Chile. Y vamos a partir por distinguir lo que es endeudamiento de lo que es sobreendeudamiento. Es decir, cuando el endeudamiento se vuelve algo que ya no es sano, cuando el endeudamiento sobrepasa probablemente aquello que somos capaces de pagar, aquella carga financiera que ya no somos capaces de, en el fondo, solventar. En algún momento, cuando el sobreendeudamiento o el endeudamiento crece en realidad, ocurre que básicamente tenemos que dejar eventualmente de cumplir con nuestras obligaciones para poder eventualmente con nuestros recursos hacernos cargo de nuestras necesidades más básicas y más elementales, y por lo tanto inevitablemente se tiene que dejar de, en el fondo, hacer los pagos correspondientes, y por lo tanto uno de los problemas que esto genera, digamos, es el no pago y las consecuencias de eso. Por supuesto que el sobreendeudamiento tiene muchas maneras de aproximarse. Hoy día, ahora lo que vamos a hacer es contarles un poco cómo es la realidad del endeudamiento en Chile, y luego vamos a mencionar brevemente algunas de las medidas que hemos tomado nosotros como Servicio Nacional del Consumidor respecto a este tema. Y yo diría que tiene que ver con generación de información al consumidor y, por cierto, que es muy importante la educación financiera de las personas desde muy temprana edad. Yo diría que es un tema muy relevante, especialmente respecto al manejo de las finanzas personales. Les cuento, en la última encuesta de financiera de hogares del Banco Central de Chile, que fue realizada en el año 2017 y ahora está en proceso de la elaboración de la siguiente, es una encuesta bastante amplia y bastante, se podría decir, representativa de la realidad financiera local. El 66% de los hogares chilenos declaran tener deudas. Ahora, esas deudas se distribuyen en los principales productos, podríamos decir, de endeudamiento dentro del mercado chileno, que es los créditos de consumo, el crédito hipotecario, los créditos relacionados a la educación, créditos automotrices o para financiar vehículos, y algún otro tipo de deuda. Pero la concentración estaría principalmente en ese tipo de créditos. A ver si se ve. Ok.
Hay un indicador bastante importante para nosotros que es la razón que existe entre la deuda total y el ingreso disponible anual para el hogar mediano. Esta encuesta que les comentaba yo, realizada por el Banco Central, muestra un aumento importante, considerable, entre la realidad que existía el año 2014 versus la realidad que existe el año 2017, en términos de esa razón de deuda y ingreso anual. Esto principalmente en el sentido de que hoy día tenemos prácticamente un 29, se podría decir que se ha incrementado de un 13 a la razón, digamos, de total de deuda a ingreso disponible anual en 29 veces, ¿verdad? Esto en términos de el hogar mediano por estrato de ingreso. ¿Qué quiere decir este gráfico que estamos viendo acá? A medida que el estrato de ingreso aumenta, vale decir, tenemos aquí distribuidos 3 estratos, estrato 1, 2 y 3, cada estrato representa el ingreso mediano de la familia chilena. A medida que que existe mayor cantidad de ingresos, también hay un mayor endeudamiento, y en general podemos decir que hay 29 veces, existe la razón que existe la deuda con el total de ingreso del hogar mediano. Ahora, ¿de qué se construye este crecimiento hoy día de la deuda? Principalmente en términos del crédito hipotecario, es lo que hoy día estaría en el fondo explicando mayormente el crecimiento de las deudas de los hogares chilenos, y luego en una menor medida otros créditos no hipotecarios, luego serían las tarjetas de crédito y las líneas bancarias, también las que estarían explicando en mayor medida este crecimiento de la deuda. El otro indicador importante para nosotros es la razón que existe o carga financiera, es decir, las obligaciones que los consumidores tienen que pagar mensualmente respecto a los ingresos que los consumidores perciben mensualmente. Es decir, cuánto de nuestro ingreso nosotros dedicamos a el pago de deuda, básicamente. La carga financiera en términos generales ha aumentado pasando desde un 20 a un 25% en términos generales, como les decía yo, sin considerar estratos. No obstante, por ejemplo, para el estrato 1 de menores ingresos, en este caso el estrato 1 debe llegar más o menos a los $1.135 por hogar. El estrato 2 debe estar en torno a los $2.500 como límite, y el estrato 3 debe estar desde los $2.500 en adelante. El estrato 1, por ejemplo, tiene una carga financiera todavía más alta que los estratos 2 y el estrato 3. Es decir, el porcentaje de su ingreso mensual dedicado al pago de deudas es un poco mayor que el del resto. Ahora, a nivel comparativo entre las cifras que había del año 2014 y las cifras del año 2017, hay un aumento en términos de la carga financiera general, desde un 20 a un 25%. Nuevamente, el crecimiento de la carga financiera, es decir, aquello que los hogares chilenos están destinando a el pago de deudas, principalmente está explicado por los créditos hipotecarios, bien digo, las tarjetas y las líneas bancarias. En su mayoría, digamos, estaría explicado por este tipo de productos. Ahora bien, siendo un poco consecuente con lo que le estaba comentando, específicamente, cuando hablamos de carga financiera, eventualmente esto se puede subdividir en diferentes tipos de productos, y este tipo de pagos lo podemos dividir de acuerdo a estos tramos de ingreso. Entonces, para el estrato 1, el pago que se hace por créditos hipotecarios es levemente menor, es sustantivamente menor respecto al estrato 3. Y la composición de la deuda que se está pagando mes a mes dentro del estrato 1, vale decir, los hogares chilenos con, se podría decir, ingresos que son desde $1.135 o menos, está distribuido un poquito más heterogéneamente desde el punto de vista de los productos financieros. En el estrato 2, la participación del crédito hipotecario es un poco más amplia. O sea, utiliza un porcentaje mayor del total de los pagos mensuales que se destinan al pago de deuda.
Pero para el estrato 3, mayoritariamente, se podría decir que el gran porcentaje de los montos o el dinero destinado por estos hogares al pago de deudas mensuales corresponde en su mayoría a crédito hipotecario. Es decir, buena parte corresponde a eso. Y esto tiene una relación también directa con el nivel de ingreso y desde el punto de vista de la capacidad de endeudamiento y los montos también que eventualmente se pueden estar solicitando para las compras de vivienda según tramo de ingreso. La Comisión para el Mercado Financiero, que como yo les comentaba, es el organismo regulador sectorial que hoy día agrupa el mundo bancario y valores y seguros también, en su último informe de endeudamiento correspondiente al año 2019, sitúa la deuda mediana de las familias y de los consumidores, perdón, bancarizados en promedio en $2.724, lo que es más o menos 2.88.000 pesos. En el gráfico que se ve aquí, está informándose la mediana de la deuda según los tramos de ingreso, que es el gráfico que podemos ver a la izquierda, y a la derecha podemos ver la mediana de las deudas, pero por rango etario. Lo que nosotros podemos observar es que las personas que están entre los 35 y los 50 años son quienes tienen, en términos medianos, la deuda más alta, versus los tramos, en este caso, que son inferiores a los 30 años y aquellos consumidores que están desde los 55 años en adelante, cuya deuda es más baja si se compara con el resto de los rangos etarios. Ahora bien, en términos de los ingresos mensuales, efectivamente hay una relación bastante clara entre deuda mediana y nivel de ingreso. En Chile es muy claro, digamos, y me parece que esto es un fenómeno que se da y se puede ver en la literatura. Hay una relación bastante importante entre nivel de ingreso y nivel de endeudamiento. En este caso, por ejemplo, podemos ver deudas medianas que pueden estar en torno a los 24 millones de pesos, incluso superiores a eso. Ahora, esto en buena parte tiene que ver la gran diferencia, el gran salto que hay desde los ingresos de, en este caso, 750.000 pesos, que para efectos de dolarizarlo, esto debería ser aproximadamente casi $1.000. Desde los $1.000 en adelante tienen que ver mucho con la capacidad de endeudamiento en términos de crédito hipotecario, es decir, para el financiamiento de viviendas. Desde el punto de vista del género, en términos de número, la cantidad de deudores masculinos y femeninos, o sea, hombres y mujeres, la verdad es bastante similar. Hay una participación muy equitativa entre hombres y mujeres de entre un 50,5% y un 48,4%. Sin embargo, a nivel de endeudamiento, los hombres, se podría decir, si tuviéramos que considerar la deuda mediana de mujeres y hombres y sumarlas, la deuda de los hombres es, o podría equivaler perfectamente al 66% de ese total, y la deuda mediana de las mujeres son 34%. En otras palabras, si bien es cierto, hombres y mujeres, desde el punto de vista de la caracterización de los deudores bancarios, podemos decir que en términos de número, hombres y mujeres están repartidos muy equitativamente, a nivel de endeudamiento, las mujeres tienen un endeudamiento un poco menor que el de los hombres. En este caso, la deuda de los hombres estaría llegando en torno a los $3.800, y en el caso de las mujeres son $2.000. Así también en términos de carga financiera, por lo tanto, también hay una relación un poco más, se podría decir, una relación, digamos, menor en el caso de las mujeres, que alcanza en torno al 19%, y de los hombres un poquito más alto, casi llegando al 21%, y también en términos de apalancamiento, es decir, el volumen de la deuda respecto al ingreso que tiene la persona. En este caso, también hay un nivel de apalancamiento menor en términos de las mujeres respecto al de los hombres. Esto a nivel bancario. Sin embargo, hoy día lo que nos convoca es hablar del sobreendeudamiento.
Es decir, cuando más allá de la cantidad de la cuantía de la deuda, nosotros eventualmente nos excedemos en ese endeudamiento al punto en que empezamos a tener problemas para poder hacer frente a las obligaciones que hemos contraído. En este caso, y la probabilidad, a medida que se aumenta el endeudamiento, y en este caso el sobreendeudamiento, es decir, cuando la carga financiera supera probablemente el 25, el 30 o el 40% de nuestros ingresos mensuales, la probabilidad de no pago aumenta y eventualmente nosotros incurrimos en morosidad. En este caso, a nivel bancario, al menos un 1,1 millón de clientes registran atrasos u obligaciones impagas al menos en un día. Es decir, siempre estamos hablando de un volumen importante de los clientes bancarios que tienen al menos un día de mora. Aquí, por ejemplo, en este gráfico lo que estamos mostrando un poco es los atrasos, digamos, por tipo de monto, donde podemos ver que mayoritariamente, en este caso, de acuerdo a cómo está hecha la distribución, los montos que son inferiores a los 250.000 pesos, digamos, son los más frecuentes. Eso equivale más o menos a más o menos unos $330, y luego en adelante, de acuerdo a el tramo de monto que eventualmente está en mora. Este gráfico es muy interesante porque también muestra que a nivel bancario, los morosos menores a 30 años y los adultos mayores son los que presentan los mayores niveles de atraso o de deuda impaga. Es decir, las personas con menor a 35 años, por ejemplo, o menos, concentran principalmente los mayores números de deuda impaga, lo mismo que los adultos mayores o las personas que superan los 55 años. Sin perjuicio de que, además, por otro lado, presentan los menores niveles de apalancamiento. O sea, se podría decir que son los segmentos, desde el punto de vista de la composición etaria, que tienen menores niveles de endeudamiento en relación a sus ingresos, pero a su vez son los segmentos que presentan mayor, en este caso, mayor número de no pagos, o mayor número de morosos. Esto siempre a nivel bancario. Pero ¿qué pasa a nivel general? Y esto es una conversación importante que me gustaría plantearles desde el punto de vista del sistema chileno. En Chile existe una multiplicidad de oferentes de productos crediticios de diferente tipo, y en definitiva lo que nosotros podemos encontrar es una oferta bancaria formal que principalmente entrega tarjetas de crédito, créditos de consumo. Créditos de consumo nosotros le llamamos los créditos de dinero de libre disposición, pagaderos en cuotas sucesivas permanentes durante un tiempo, y créditos hipotecarios básicamente para el financiamiento de viviendas, créditos automotrices, y este tipo de productos no solamente está circunscrito al ámbito bancario. También tenemos hoy día una industria muy pujante y creciente de una industria financiera relacionada al retail financiero, es decir, préstamos, digamos, generados a partir de empresas que originalmente era simplemente retail, es decir, venta de productos al por menor, sin perjuicio de que fueron evolucionando también y fueron desarrollando un negocio financiero bastante grande. Hoy día esta filial financiera de las multitiendas o casas comerciales tiene un negocio muy pujante, muy potente, y también hoy día están financiando otro tipo de productos. Tradicionalmente era una tarjeta de crédito, pero además hoy día ofrecen créditos de consumo, como yo les comentaba, dinero de libre disposición, pagadero en cuotas sucesivas, ¿cierto? Y también están favoreciendo también el consumo de otro tipo, o más bien el ofrecimiento o el consumo de otro tipo de productos financieros, por ejemplo, destinados a créditos automotrices. También tenemos financieras específicas automotrices, que son adicionales a los bancos, por ejemplo, y tenemos cooperativas también que ofrecen créditos, en fin, y también tenemos cajas de compensación que están ofreciendo créditos. Es decir, existen muchos oferentes de productos financieros, y por lo tanto no solamente queda todo acotado al sector bancario, sino que tenemos que tener una mirada más global. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, y hablamos sobre todo del sobreendeudamiento, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuántos son hoy día, en este caso, los morosos que existen en Chile? En el gráfico que estamos viendo, estamos
podemos corroborar, digamos, podemos verificar que existe una tendencia creciente año a año en términos del aumento de la cantidad de personas en mora. Hoy día en Chile, por lo menos para el informe que tomé como referencia, que es un informe que elabora una universidad en asociación con Equifax, que corresponde al segundo trimestre del año 2020, estamos en torno a casi los 5 millones de morosos en el sistema, por diferentes tipos de productos, con diferentes tipos de proveedores. Si nosotros tuviéramos que distribuir el número de deudores, fíjense, en términos de números, son principalmente estas tiendas de retail quienes concentran en buena parte a aquellos morosos, con un 43% después del sector bancario. Eso en términos de cantidad de personas que dejan de pagar, definitivamente. Ahora, en términos de los montos, es decir, del tamaño de las deudas, la relación cambia un poco y es la banca la que concentra mayoritariamente el tema de los montos de las deudas no pagadas, es decir, con casi un 60%, y las casas comerciales o el retail financiero, en este caso lo secunda con un 21%. Esto tiene una razón. En el fondo el retail ofrece condiciones de acceso mucho más, se podría decir, menos restringidas, digamos, hay barreras de entrada mucho más bajas, se podría decir. Sin embargo, los montos son distintos, los montos de los préstamos son distintos, mientras que la banca sí tiene condiciones de acceso un poco más excluyentes, pero los montos que se pueden obtener desde el punto de vista de los préstamos bancarios son bastante más altos. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que generalmente en Chile se pagan a propósito de un crédito? Tenemos el capital prestado, por cierto, la tasa de interés, los impuestos relacionados a la operación de crédito, los seguros voluntarios que generalmente un consumidor puede optar y que son complementarios a la operación de crédito, principalmente vienen a cubrir siniestros como el fallecimiento o cesantía, si es que el consumidor así lo quiere, y probablemente también puede haber algún cargo que tenga que ver con la formalización del contrato del crédito que se esté solicitando, por ejemplo, algún tipo de gasto notarial. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando una persona deja de pagar? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está sobreendeudada, no puede hacer frente a sus deudas y necesita, en este caso, dejar de pagar? Aparecen dos conceptos nuevos, interés moratorio y gasto de cobranza. El interés moratorio es un interés que se cobra adicional al interés que forma parte de la cuota o del pago pactado. Por lo tanto, ese interés pactado previamente se mantiene. Lo que pasa es que a eso se le agrega además un interés adicional, que es este interés moratorio, y que se empieza a cobrar día a día conforme la persona haya dejado de pagar. O sea, basta con que la persona deje de pagar un día y ya los intereses moratorios empiezan a crecer y son proporcionales al tiempo en que la persona ha estado sin pagar. Ahora bien, el interés moratorio, al igual que la tasa de interés aplicada a cualquier tipo de crédito, esto sin importar el tipo de empresa que ofrezca el crédito, está circunscrito a un límite legal que es la tasa de interés máxima convencional. En Chile existe un límite en términos de tasa de interés no solamente para la colocación o el curso de un crédito, sino también para el cobro de los intereses moratorios consecuentes al no pago de alguna cuota. Estos límites legales están en el fondo construidos también por tramos, estos límites van cambiando mes a mes, y es la Comisión para el Mercado Financiero quienes mes a mes informan cuál va a ser la tasa de interés límite, en el fondo, para el periodo siguiente. Esa tasa de interés está distribuida por tramos, por eso aquí el gráfico tiene varias líneas y representan distintos tramos y distinta extensión desde el punto de vista de los créditos, y también hay diferentes créditos en términos de reajustabilidad o no. En Chile se utiliza el peso, por supuesto, pero también se utiliza hay una construcción que es el peso reajustable, que se llama unidad de fomento, que es la unidad monetaria en pesos más la inflación del mes, distribuida por día. De alguna manera lo que permite también es realizar cálculos financieros considerando subyacentemente en este caso, la inflación que eventualmente se pueda estar acumulando.
Como les comentaba, no es solamente la tasa de interés a la que se cursa un crédito, sino que los intereses moratorios también están sujetos a este límite. Por lo tanto, en buena parte las deudas crecen a propósito del no pago por el efecto del interés moratorio, pero como les comentaba, esa tasa está por lo menos acotada a este límite legal. Sin prejuicio de eso, nosotros lo que podemos ver y lo que hemos visto en este tiempo es una evolución de los reclamos de gastos de cobranza, como podemos ver desde el año 2019 a lo que hoy día llevamos del año 2020. En realidad estos son reclamos por cobranzas extrajudiciales, no solamente por gastos de cobranza. Es un poco más que eso. Y dice relación con los cobros que te pueden realizar o le pueden realizar a algún consumidor a propósito de su atraso, pero también en la forma en que tienen las empresas para recordarle al consumidor que tiene que pagar una deuda. Y eso significa llamados en horarios no apropiados, eso significa notificar de la deuda a alguien que no es en este caso, el deudor o no es el titular de la deuda, sino que dejar un recado o informar de la deuda con otra persona, o eventualmente presionar a los consumidores con escritos que aparentan ser escritos legales y no lo son. Que vaya súper bien. Nos vemos. Dejo a Gabriela ahora que nos va a comentar un poco sobre los aspectos jurídicos relacionados a el sobreendeudamiento y todo lo que tiene que ver con la cobranza. Gracias, Miguel. Bueno, tal como venía mostrando Miguel ya en su presentación, de lo que hizo relación con los reclamos que recibe el Servicio Nacional del Consumidor en esta materia, que nosotros la denominamos para estos efectos gestiones de cobro, dice relación, por ejemplo, con la deuda, con las empresas de cobranza, el pago, las llamadas insistentes en esta materia. Por lo tanto, cabe tener en consideración cómo ha sido recogido esto en la ley de consumo. Si bien, tal como mencionó Miguel, existen varios participantes en el mercado financiero, la regulación de las gestiones de cobro está expresamente contemplada en la ley 19.496, que es la que protege a los derechos de los consumidores, en particular en su título tercero, que establece las disposiciones especiales relativas al crédito al consumidor. En particular se menciona lo que tiene que ver con el crédito directo al consumidor. Esta materia es una materia de especial interés, tanto para la ciudadanía como para los legisladores. Ha tenido solamente en lo que va del año 2020, 5 proyectos de ley, muchos de ellos incentivados también por el periodo especial que nos encontramos de pandemia, ¿verdad? En donde, por ejemplo, se busca regular lo que dice relación con el hostigamiento que pueda realizarse a los consumidores para obtener el pago. Por lo tanto, quisiera centrarme para efectos del tiempo también que tenemos en esta actividad, poder comentarles más o menos cómo está estructurado las gestiones de cobranza en la ley de consumo. Lo podríamos dividir respecto a deberes especiales que existen por parte de los proveedores que participan en el mercado. También lo podemos hablar respecto a los límites que existen en relación a la cobranza y a gestiones que se establecen como prohibidas por la ley. En particular, esto está contenido mayoritariamente en el artículo 37 de la Ley del Consumidor. Y podríamos decir que existe un deber especial de información al consumidor en toda operación donde concede crédito directo al consumidor. Efectivamente, acá el proveedor entonces deberá señalar, por ejemplo, la tasa de interés que se le aplique, cómo se van a calcular los montos relacionados a la cobranza extrajudicial, la tasa de interés moratorio, como mencionó anteriormente Miguel, que puede estar asociada a retardos, los importes que estén asociados al crédito, entiéndase por gastos notariales, gastos relacionados a las garantías o seguros que también puedan estar asociados al crédito. Ese es un deber especial, entonces, que se establece más allá del deber general de información que está contenida en la ley de consumo. En segundo lugar, encontramos que hay un deber
existe especial de información relacionada al momento cuando el consumidor entra en mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Y acá lo que se incorporó en la ley de consumo es la denominada gestión útil, que lo que busca es que una vez que el consumidor ha caído en retraso para el cumplimiento de su obligación, desde el día 1 del retraso hasta el día 15 deberá realizar a lo menos una gestión que está pendiente a informar al consumidor de esa situación de mora, para que efectivamente pueda regularizar esta situación de forma oportuna, evitando la mayor aumentar su deuda. Toda vez que los gastos de cobranza se pueden imputar a la deuda solamente a partir del día 20 de la mora. Esta gestión útil, por ende, es de cargo del proveedor, debe ser a lo menos efectuada en una oportunidad, y el no realizarla contempla una sanción en la propia ley, estableciéndose que de no realizar gestiones útiles deberá reducir los gastos de cobranza en 0,2 UF. Por lo tanto, es un deber especial de información que busca proteger entonces al deudor en mora, comunicándolo oportunamente de su situación para que él pueda tomar las medidas necesarias y regularizar entonces el pago. Luego existen otros deberes relacionados a las modalidades y procedimientos de cobranza. Es decir, el proveedor debe informar cuando inicia las gestiones de cobro qué es lo que está cobrando, a través de quién va a realizar las gestiones de cobro, si se va a realizar a través directamente por el proveedor, si los va a realizar por medio de terceras personas, la información de carácter personal, si se publicará o no, qué información será tratada por terceros, y esto, por ejemplo, los cambios que van a sufrir anualmente estos modalidades de cobro. Es relevante, por ejemplo, en esta materia una modificación que se realizó a finales del año 2018, en donde se introdujo también deberes para las empresas que realizan la cobranza, estableciendo, por ejemplo, que al momento de realizar esta gestión de cobro deberá informarse al consumidor directamente de forma precisa y clara qué tipos de contratos son los que están asociados a la deuda que se cobra. Los intereses, mencionando expresamente las tasas de interés aplicadas, el tipo de interés que se está cobrando y el periodo sobre el que estos recaen. En ese sentido, también se señala los gastos de cobranza, su origen, su monto, en suma, una información muy detallada para el consumidor para que exista transparencia y claridad respecto a estos cobros, por toda vez de que la fórmula para su cómputo no es sencilla. Y esa es la última parte de las que se dan al iniciar las gestiones de cobro. Luego, existen otros tipos de límites que uno podría clasificarlos como límites de temporalidad, es decir, los gastos de cobranza se aplican solo una vez que han transcurrido 20 días de mora. Se pueden realizar sobre gestiones efectivamente realizadas, es decir, si yo, proveedor, no he realizado ninguna gestión de cobranza, no puedo cobrar por estas. Se aplica una escala progresiva sobre el monto de la deuda vencida, que está establecida en un porcentaje con límite de tramo de la deuda. Es decir, se establece que el consumidor en obligaciones de hasta 10 UF podrá realizar el 9%, los gastos de cobranza podrá alcanzar el 9%. 10 UF son aproximadamente 378 horas. Entre 10 y 50 UF, entonces establecerá un gasto de cobranza al 6%, y sobre las 50 UF es el 3%. Y esta es una escala progresiva, es decir, por las deudas que tengan un tramo de sobre 50 UF, por tramo se le deberá aplicar el 3, el 6 o el 9%. 50 UF equivale más o menos a $1.890, si lo traducimos a dicha moneda. Como ya les comenté, en caso que no exista una gestión útil, se deberá entonces reducir estos montos, que son los topes máximos que establece la ley de consumo. Es decir,
Si el proveedor no realiza gestiones de cobranza, no podrá ni siquiera aplicar estos topes máximos. Si el proveedor realiza gestiones de cobranza cuyo monto sea inferior al 3%, por ejemplo, de la deuda que se cobra, debe aplicar, por ende, el cobro efectivo de esta deuda. Si no realiza gestión útil, a ese monto se le debe descontar un 0,2 UF. Ahora, si al proveedor en las gestiones de cobranza que realiza son tantas cuyo valor supera el porcentaje, no puede cobrar más allá de este porcentaje que se establece en la ley de consumo. Por otro lado, también la ley establece gestiones de cobranza prohibidas, como son señalar consecuencias o procedimientos judiciales que no se han iniciado para amedrentar al consumidor y de esta forma obtener el pago. Comunicar a terceros ajenos la obligación. La deuda solamente puede ser informada al deudor. Esto excluye, por ende, que sea informada a sus familiares directos, que sea informada a su empleador, que se realicen en su lugar de trabajo, etc. Y a la vez establece días y horas que son hábiles en los términos del Código Civil, por ende podrán ser realizadas entre día lunes y sábado, y se establece un horario que va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Bueno, claramente esto también excluye los días que son feriados. Y la última prohibición dice relación con que estas gestiones puedan afectar la privacidad del hogar, la convivencia normal y la situación laboral del deudor. Por otro lado, también dice en relación con que no se pueda afectar psíquica ni moralmente al consumidor con gestiones que puedan ser consideradas de hostigamiento de cara al deudor, ¿verdad? Finalmente, o sea, a continuación, acá está lo que les comentaba en relación a cómo se estructura el cobro de las gestiones de cobranza por los tramos que se establecen. Son 3 tramos por obligaciones de hasta 10 UF, que en este caso son $338, podrían aplicarse un 9%. Entre 10 y hasta 50 UF, que son $1.890, un 6%, y por la parte que exceda el 50 UF, un 3%. Ahora, siempre se aplica sobre el monto de la deuda vencida. No corresponde el cobro sobre la deuda total y no corresponde sobre cuotas vencidas que ya hubieran generado gastos de cobranza, es decir, se pueden generar por una oportunidad. Respecto a esta materia, toda que es importante para nosotros, siempre es uno de los temas más reclamados por los consumidores, está siempre entre los 3 primeros lugares en relación a los reclamos de los consumidores financieros. El servicio ha realizado diversas gestiones. En particular, se realizó a partir de las modificaciones que introdujo la ley 21.081, que entró en vigencia el año 2019 y que otorga la facultad de esta fiscalización al servicio. Se organizaron fiscalizaciones a proveedores financieros y a sus respectivas empresas de cobranza. Estas fiscalizaciones se realizaron in situ y en el periodo ya de pandemia también se han retomado de forma a distancia. Esto incluye distintos mercados, como los que señaló Miguel, que forman parte del mercado de créditos, que incluye el mercado automotriz, el retail financiero y la banca. Acá se hizo un análisis que permitió priorizar a los proveedores que fueron fiscalizados, tomando en consideración el comportamiento del año 2019. Los objetivos de esta fiscalización buscaban verificar que no se excedieran los límites legales de cobro por los gastos de cobranza, que se basaran efectivamente en gestiones realizadas y no se aplicaran, por ende, estos porcentajes de forma indubitable por parte del proveedor, verificar que no se realizaran prácticas de cobranza abusiva, esto es relacionado con el hostigamiento, con informar a terceros, con establecer procedimientos que se extraigan de gestiones derechamente iniciadas ante los tribunales ordinarios de justicia.
Y finalmente, verificar el cumplimiento de obligaciones de información. Esto dice relación efectivamente con la realización de la gestión útil y con la entrega de la información que debe ser proporcionada al consumidor al iniciar estas gestiones de cobro. Los hallazgos preliminares que se han podido encontrar en esta fiscalización, uno puede establecer en términos generales que se respetan los límites máximos de la escala progresiva que hemos señalado con anterioridad. No obstante aquello, existen algunos cobros que no tienen correlación con gestiones efectivamente realizadas. También se ha podido advertir prácticas de hostigamiento, de llamadas constantes a los consumidores para informar su situación de deuda, consumidores que han sido contactados más de 5 o 6 veces en el día. Y respecto a esta materia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que basta informar una vez al consumidor para que se entienda, es decir, por sobre una información que es constante en más de una oportunidad constituye hostigamiento. Y por otro lado, dentro de los hallazgos tenemos que cobros de gastos de cobranza que son mucho menores en relación al cobro de los intereses moratorios, que forma parte de la estructura de cobro conforme al gráfico que más adelante mencionaba Miguel. Más o menos en esta tabla que está adjunta en la presentación, es posible advertir que el porcentaje del valor de la deuda cobrada, por ejemplo, es el 32%, el 35%, los gastos de cobranza alcanzan en la empresa A ni siquiera el 1%, no obstante que el interés moratorio alcanza el 64% del monto pagado por los consumidores de una deuda inmobiliaria. En el caso de otra empresa, alcanzan cerca de un 27%. Estos montos, en comparación a los gastos de cobranza, son mucho más superiores. Otro hallazgo que podemos encontrar es que un consumidor promedio recibe cerca de 20 gestiones de cobranza en los 15 primeros días de mora. Y eso va bajando considerativamente desde el día 21 en adelante. Entonces se concentra mucho esto en tratativas preliminares de gestiones de cobranza. Bueno, las acciones de fiscalización han derivado en la interposición de acciones colectivas por parte del servicio. En particular, se inició ya una demanda colectiva contra una empresa de crédito automotriz, que es Global Soluciones Financieras, por detectar en primer lugar un hostigamiento al contactar a los consumidores morosos, informar la deuda a terceras personas, cobros por gestiones de cobranza sin acreditar que hayan sido efectivamente realizadas, cláusulas abusivas en sus contratos. Esto incluye, por ejemplo, la no información adecuada respecto de las gestiones de la materia de cobranza a los, por ejemplo, codeudores o avales o fiadores de la deuda. Y hay incumplimientos generales a los deberes de información que deben ser proporcionadas en relación, por ejemplo, a la modalidad de cobro de las gestiones de cobranza. Y una acción prejudicial en contra de otro proveedor que participa también en el mercado del crédito automotriz, que es en este caso Chevrolet Servicios Financieros, que en particular al iniciar las gestiones de fiscalización se opuso a su realización y por lo tanto se debió iniciar una acción preparatoria en los tribunales de justicia para que exhibiera los documentos necesarios para el análisis del servicio. Finalmente, en materias de también utilizando las facultades que se incorporaron al Servicio Nacional del Consumidor a partir de la Ley 21.081, se han dictado 2 circulares interpretativas en esta materia que incorporan las directrices y criterios del Servicio Nacional del Consumidor en materias de cobranza, una relacionada efectivamente a los gastos de cobranza, que permite establecer el sentido, alcance de materias relacionadas a la normativa del consumidor, en particular los mecanismos de cobranza. En esta circular, por ejemplo, se incorpora lo que dice relación con las gestiones preparatorias, con los conceptos de gestión efectiva,
es una guía detallada de los criterios institucionales en la materia. En segundo lugar, hay una circular interpretativa de las cláusulas de vencimiento anticipado, toda vez que hay proveedores que al realizar las gestiones de cobro, una de sus información que otorgan al proveedor para motivar el pago es en la aceleración de la deuda en mora. Producto de esto, lo que se establece en esta circular son algunos criterios de validez en atención a lo que pueden ser consideradas cláusulas abusivas, atendiendo a las normas, por ejemplo, de la buena fe contenida en la ley de consumo, pero también lo que se busca hacer presente es que la aceleración de la deuda solamente puede ser en sede judicial y se establecen algunos parámetros, como por ejemplo que esta no diga relación con obligaciones conexas a la deuda principal. Por ejemplo, en el caso que exista un crédito automotriz y en este crédito automotriz se otorga otro tipo de productos como un GPS para la ubicación del vehículo, la deuda relacionada a este otro producto financiero, como puede ser el GPS, no podría motivar la aceleración del crédito principal, ¿verdad? Entonces, estas circulares son para nosotros las directrices que son públicas para el servicio y también las pueden tener en consideración los proveedores de productos y servicios financieros que participan en el mercado. A continuación, Miguel les va a explicar de este estudio de gastos de cobranza que se ha motivado por parte de la institución, también en consideración de una agenda gubernamental de trato justo y buenas prácticas de consumo, en donde busca más o menos generar una propuesta de mejora regulatoria en materia de gasto de cobranza. Sí, bueno, pero en honor al tiempo, les comento que sí, muy brevemente estamos buscando la forma de poder hacer una reforma regulatoria impulsada desde CERNAC a través del Ministerio de Economía que eventualmente permita alguna modificación a estos límites que comentaba Gabriela, a través de un estudio que hicimos en el fondo para promover políticas públicas basadas en evidencia, básicamente, y la idea fue levantar información del mercado de aproximadamente 90 empresas con el total de cobros realizados durante un periodo de tiempo, para en el fondo verificar la viabilidad y la coherencia económica que hay entre los límites establecidos en la norma y lo que efectivamente cobran las empresas. Para terminar, les comento que también como herramienta lo que hicimos fue también instalar en la página web del CERNAC una calculadora de gastos de cobranza justamente a propósito de el aumento en los reclamos por este tipo de situaciones, para que los consumidores pudieran verificar que los cobros que se están haciendo están ajustados a la normativa, atendiendo a la complejidad que eventualmente esto puede representar. Eso, y yo sé que podríamos hablar de sobreendeudamiento un montón y seguir, pero yo sé que se nos pasó un poquito el tiempo, pero bueno, que teníamos ganas de contarle muchas cosas, la verdad. Así que bueno, lo dejamos hasta acá para que también podamos seguir con la experiencia de la Defensoría. De todas maneras, quedamos súper abiertos a recibir cualquier consulta o especificación en la mano. Gracias, Gabriela y Miguel. Hemos escuchado de verdad un tremendo trabajo por parte del CERNAC y hemos conocido sobre cuál es la situación de la población chilena en el tema de sobreendeudamiento. Creo que tenemos mucha similitud en relación a la población salvadoreña y el trabajo que la Defensoría del Consumidor realiza en este tema. Vamos a dejar ahora a Sara María Choto. Ella es la gerenta de la Oficina Regional de Occidente de la Defensoría del Consumidor, quien también nos va a dar una mirada sobre qué sucede en El Salvador sobre este tema. Adelante, Sarita. Muy buenos días, muchas gracias, licenciada Viva, muchas gracias a Miguel y a Gabriela también, que nos han dado muchísima información relacionada a este tema tan importante que es el sobreendeudamiento y las gestiones de cobro en Chile. El CERNAC es una institución que tiene mucho prestigio en la protección de los derechos de las personas consumidoras y para mí es un verdadero placer poder acompañarme en esta mañana sobre
con ellos precisamente, con quien ya he tenido el gusto de poder participar en otras actividades. Así que muchísimas gracias. En esta ocasión me corresponde a mí hablar un poco sobre el tema de la legislación salvadoreña en sobreendeudamiento y gestiones de cobro. Ya sabemos que la Ley de Protección al Consumidor pues tiene un apartado especial dedicado a las gestiones de cobro y cómo deben de ser realizadas. Vamos a hablar sobre algunas circunstancias que se dan también por parte de la Defensoría del Consumidor, esas atenciones que han sido brindadas. Si me regalan un minuto, yo procedo a hacer la presentación. Ahorita estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Y con mucho gusto, parece ser que tenemos un pequeño inconveniente. Ya estamos ahí, muy bien. Bueno, como ustedes saben, la Defensoría del Consumidor tiene su propia regulación, la Ley de Protección al Consumidor, en la cual se establece precisamente algunas situaciones de consumo. Y sí es importante hablar sobre el apartado del tema financiero, ¿verdad? Este tema que viven cotidianamente las personas salvadoreñas y que justamente ahorita acabamos o estamos todavía en un proceso de pandemia en el cual muy seguramente ha existido algún tipo de deterioro económico en los hogares salvadoreños. Y precisamente pues vamos a hablar sobre el sobreendeudamiento y las gestiones de cobro por parte de la Defensoría del Consumidor. Yo les tenía un pequeño concepto, no obstante Miguel y Gabriela lo han desarrollado excelentemente, los conceptos sobre endeudamiento y sobreendeudamiento, porque muchas personas pueden confundir estos términos. Pero, como bien nos decía Miguel, el endeudamiento nos habla sobre la obtención de bienes o servicios a través de un financiamiento, es decir, un préstamo, un crédito, un contrato de mutuo, por medio del cual una persona pues, puede adquirir estos bienes o estos servicios, pero no es un dinero propio, sino que es a través de un financiamiento que puede ser otorgado por una casa comercial, puede ser otorgado por una institución financiera, etc. El sobreendeudamiento sí se deriva del endeudamiento, pero el sobreendeudamiento es sobrepasar esa capacidad que tiene una persona en relación al pago de una o varias deudas. En El Salvador podemos ver mucho este tema en relación a una persona que tiene una tarjeta de crédito y como bien decía Miguel, no se endeuda más de un 25% de los ingresos que percibe. No obstante, el sobreendeudamiento, antes de que naciera la ley de sistemas de tarjeta de crédito, era muy señalado por parte de los consumidores porque los proveedores no realizaban un criterio y un análisis crediticio, sino que se dedicaban a la colocación de tarjetas de crédito. Y un consumidor podía llegar a tener hasta 3, 4 tarjetas de crédito. Y eso, obviamente, a él le generaba este conflicto económico. Y como bien lo habla Miguel, hay que hablar mucho sobre la educación financiera, es decir, hablar sobre los presupuestos, los ingresos, los gastos, etcétera. Y se da mucho en El Salvador que hay personas que tienen unos ingresos que son estándar, $800, $500, pero ese ingreso que se obtiene muy probablemente viene de una actividad laboral, es decir, perciben un salario, pero también hay personas que han decidido hacer otro tipo de actividades adicional a su trabajo o a la obtención de un salario. Como por ejemplo, en este caso puede ser, yo en el tema de educación financiera he observado que muchas personas han decidido emprender, es decir, a veces hay personas que realizan algún tipo de antojitos salvadoreños, se dedican a realizar ventas de postres, sacan de sus habilidades un provecho para obtener un ingreso. Entonces, muy probablemente esta persona recibe un ingreso de $800, pero el gasto que realmente realiza, ya sea en su gasto fijo, en su gasto variable, en otro tipo de gastos, es mucho superior a los ingresos. Y es ahí donde se genera efectivamente el sobreendeudamiento. En El Salvador sí existen personas que han llegado a este tipo de nivel. Tienen sus gastos fijos, como decía Miguel al principio de la presentación, sus gastos básicos, alimentación, también pago de deudas, créditos, tarjetas. Hay personas que tienen préstamos personales, préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, cuentas corrientes.
todo este tipo de relaciones comerciales que mantienen con las instituciones financieras. Y adicionalmente también los servicios básicos de agua, energía eléctrica, alimentación, transporte, etc. Entonces, esto es lo que realmente genera un desbalance para las personas consumidoras. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden observarse acá en El Salvador? Pues en el tema de tarjetas de crédito o en el tema de cuentas corrientes se puede observar este fenómeno del sobregiro. El sobregiro es precisamente sobrepasar el límite disponible para un financiamiento, en el caso de una tarjeta de crédito. No obstante, la ley de sistemas de tarjeta de crédito sí establece que el sobregiro en una tarjeta tiene que ser causado por la disponibilidad o el uso del límite. El sobregiro no puede ser generado por una comisión, por un cobro en concepto de intereses o por algún tipo de recargo. ¿Por qué vemos esta parte? Porque fíjense que las gestiones de cobro, los cobros van generando también a lo que nos va a llevar a nuestro segundo tema, que son las gestiones de cobro. Pero cuando nosotros incumplimos con nuestras obligaciones, sí se van generando, como bien nos dijeron nuestros compañeros de Chile, se van generando cuestiones adicionales o cobros adicionales que, tal como lo dice la Ley de Protección al Consumidor, tienen que estar manifestados en el contrato. Gabriela nos mencionaba que pasa algo muy similar en Chile. Es decir, muy probablemente si se encuentra estipulado en nuestros contratos qué es lo que va a pasar o cuál es la consecuencia del impago. Y la Ley de Protección al Consumidor establece en el artículo 19, literal A, que precisamente pueden cobrarse solamente las comisiones o los recargos establecidos en ese contrato. A diferencia de Chile, nuestras leyes dejan la disposición del porcentaje a la relación contractual, es decir, a la voluntad de las partes. Como son contratos de adhesión, significa que ya están las cláusulas debidamente preestablecidas. En este caso, lo que bien decía Gabriela es que el ente regulador lo que tiene que hacer es identificar posibles cláusulas abusivas, es decir, algo que vaya en contra del reglamento, ¿verdad? Que vaya en contra de la ley, que vaya en contra de la normativa. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre posiblemente comisiones. Las comisiones, como bien nos mencionaba Gabriela y nos mencionaba Miguel, hablan un poco sobre el tema del derecho a la información, y en el caso de la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 12A establece que no pueden cobrarse comisiones inherentes. Significa que tiene que haber una correcta prestación del servicio. Y Gabriela nos mencionaba, bueno, aquí en Chile existe la posibilidad de que una persona, una empresa puede realizar un cobro de gestión de cobro, pero efectivamente tiene que haberse realizado. Si no se realiza, no puede realizarse el cobro. Entonces, muy similares en El Salvador. El proveedor podría en algún momento realizar algún tipo de cobro por gestión siempre y cuando esté estipulado en el contrato y no se considere una cláusula abusiva. Es decir, que conforme a lo que establece el artículo 17, la Ley de Protección al Consumidor menciona que la penalidad tiene que ser de acorde a el daño causado por el incumplimiento. Entonces, no podría quedar de forma antojadiza por parte del proveedor manifestar o estipular alguna condición que sobrepase, por ejemplo, el daño causado por el incumplimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque Gabriela igual nos mencionaba que existe por parte de las empresas chilenas un porcentaje, es decir, la ley da a las empresas chilenas un porcentaje que no puede sobrepasar en cobro por mora, por decir algo. En este caso, nosotros contamos con la ley contra la usura. La ley contra la usura sí nos da a nosotros un parámetro en el cual se establece cuáles son los porcentajes que deben de cobrarse en concepto de interés convencional. No obstante, no está regulado un interés moratorio. Significa que volvemos a la Ley de Protección al Consumidor, al artículo 19, literal A, y en este caso también tendríamos que hablar sobre el 17, en el que el porcentaje no se considere algo abusivo. Entonces, sí tenemos esta condición, pero no tan específica como lo tiene directamente nuestra hermana chilena, ¿verdad? Nuestros homólogos. Entonces, en este caso, los recargos por mora sí tienen que estar estipulados en el contrato. Si no están incorporados, no pueden llegar a gestionarse. Y precisamente vamos con el tema de la gestión de cobro, es decir, esa posibilidad que tiene el proveedor de poder recuperar esos saldos que están en mora, ¿verdad?, a través de una gestión. Y es lo que dice la Ley de Protección al Consumidor en relación a la gestión de cobro.
Pues fíjense que sí nos menciona el artículo 18, literal F, como una práctica abusiva realizar gestiones de cobros injuriantes y difamatorias contra las personas consumidoras. Es decir, el tema de la difamación o de la injuria toca específicamente el honor y la dignidad de las personas y tiene que ver mucho con el tema de la reputación. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en años anteriores, hace muchos años, cuando todavía no existía una regulación tan específica en la Ley de Protección al Consumidor, se observaban situaciones que iban en contra de la dignidad de la persona, que denigraban a la persona. Entonces, eso fue siendo eliminado con las reformas que se hicieron a la Ley de Protección al Consumidor. Significa que en este caso hay que recordar que no existe prisión por deudas en El Salvador. Es decir, nosotros no podríamos irnos a la cárcel por tener una deuda pendiente y por no pagar. Entonces, esta situación en muchas ocasiones es mal utilizada por los gestores de cobro con la intención de coaccionar a la persona para incentivar al pago. No obstante, nosotros como Defensoría del Consumidor, sí en este tema de educación recalcamos mucho el tema de el respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, una acción realizada por el mismo proveedor, es decir, un empleado, un ejecutivo, ¿verdad? Porque hay escalas, es decir, se inicia en un primer momento con una gestión administrativa, es decir, el proveedor desde la misma entidad financiera realiza la gestión de cobro. No obstante, puede ser que posteriormente, por el tiempo en que la cuenta ha permanecido en mora, esto se pueda derivar a una contratación de empresas que se dedican a gestionar cobros, ¿verdad? Casas gestoras de cobro. Entonces, en este caso, este artículo aplica tanto para el banco así como para la empresa que ha sido contratada o subcontratada por la institución financiera. Entonces, ninguna de ambas empresas puede realizar gestiones de cobro injuriantes o difamatorias. Una de las reformas que tiene una gran trascendencia es los sujetos a los cuales protege este artículo, porque inicialmente, con el nacimiento de la Ley de Protección al Consumidor, solamente protegía al deudor principal y dejaba de lado a sus garantes, es decir, algún fiador, algún codeudor, incluso a sus familiares. Pero la última reforma realizada a la Ley de Protección al Consumidor en el tema de gestiones de cobro incorpora también a los codeudores, a los fiadores o a sus familiares. Y es bien importante esto porque el día de ayer que estábamos nosotros realizando una revisión con la licenciada Vivas, una persona que se inscribió al curso nos comentaba precisamente esto. Mire, fíjese que yo no tengo ninguna obligación pendiente con el proveedor, ¿verdad? Pero fue una referencia de una amiga, por ejemplo, y ahora me están realizando las gestiones de cobro a mí simplemente por ser la referencia. En este caso sería un incumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor y por supuesto que procedería el reclamo, es decir, la Ley de Protección al Consumidor lo que busca en este caso es la protección y la tutela de todas estas personas. También hace unos meses podemos también ver algunos casos relacionados a las personas que ya han fallecido, que tenían algún seguro de deuda, ¿verdad? Por fallecimiento. Y una institución financiera le estaba realizando la gestión de cobro a la hija, por decir algo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que ella no tenía ninguna obligación, pero el ejecutivo le mencionaba que por ser familiar, ella tenía que dar cumplimiento a la obligación. Y aquí nos vamos a la teoría de las obligaciones, ¿verdad? Donde sabemos que hay obligaciones personales, hay obligaciones personalísimas que no pueden transferirse. Entonces, en este caso, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta la regulación. También es prohibido utilizar medidas de coacción físicas o morales, porque muy probablemente un gestor de cobro, mucho ha reducido esta práctica, pero sí se tomaban gestiones de cobro en las cuales había una coacción física, llegaban incluso acompañada con alguna persona que resguarda seguridad, y
llegaban con este tipo de imposiciones, ¿verdad? O también mencionan situaciones que transgreden la moralidad de la persona, ¿verdad? Les hablan sobre conceptos de robo, les hablan sobre conceptos de fraude, de incumplimientos a las personas consumidoras, y esto en alguna medida causa esta debilidad moral a la persona consumidora. También en algunos tiempos, que eso, gracias a Dios, ha sido una práctica que se ha erradicado, lo hemos notado, es que muy probablemente sacaban publicaciones en los periódicos de las personas deudores, también con documentos, con números de documento de identidad, con las profesiones, ¿verdad? Y mencionaban que esa persona tenía una deuda. Por eso surge esta nueva protección y se prohíbe publicar cualquier tipo de fotografías, nombres, datos personales o cualquier tipo de situación o dato, ¿verdad? Que sea propiamente y exclusivamente a la persona consumidora. Entonces, salía también, o muy probablemente ustedes solían ver algún MUPI donde aparecía algún tipo de gestión y ese tipo de condiciones sí son tratadas por la Ley de Protección al Consumidor. Es decir, no existe por ningún motivo alguna facultad de una institución financiera para poder realizar ese tipo de cobros. Y también es importante saber de que esto es aplicable tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que se dediquen a las gestiones de cobro. Es decir, también la Ley de Protección al Consumidor establece sobre los hechos dolosos o culposos que pueda realizar un representante de la empresa, es decir, en este caso un ejecutivo, ¿verdad? De cobros que en algún momento lo está realizando, no es propiamente él, pero sí representa a la empresa, ¿verdad? Entonces, significa de que no es él la persona que ha otorgado el crédito, pero en ese momento sí la está representando. Es importante que lo veamos. También surge una nueva forma y algunas prohibiciones en relación a las gestiones de cobro. Esto se incorpora en el artículo 18, literal N de la Ley de Protección al Consumidor. Y tal como nos mencionaba Gabriela en su presentación, existe la posibilidad de poder mandar un mensaje de recordatorio solicitándole a la persona consumidora el cumplimiento de su obligación, ¿verdad? Pero muy probablemente usted conoce a alguna persona que no recibe un mensaje, sino que son una cantidad de mensajes repetitivos que son 5, 6, 7 mensajes incluso, y ahora que contamos con alguna app que nos ayuda a comunicarnos más fácilmente, también por ese medio se está utilizando la gestión de cobro. Entonces, una gestión de cobro que se realice le da la pauta al consumidor de recordar precisamente que está incumpliendo con su obligación. Pero el tema de los mensajes repetitivos sí puede llegar a considerarse como un incumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, porque como bien decía Gabriela, eso ya puede considerarse como un hostigamiento, ¿verdad? Es una gestión de cobro coactiva, ¿verdad? Se utiliza la coacción. Y fíjense que se incorpora también el tema de los días y las horas hábiles, es decir, la Ley de Protección al Consumidor ya incluye que los días que pueden realizarse cualquier gestión de cobro por incumplimiento de una obligación es de lunes a viernes y el horario es de 8 a 6 de la tarde. Significa que los días sábados y domingos o algún día festivo, el proveedor no puede realizar ningún tipo de gestión de cobro. Si esto llegara a suceder, por supuesto que tenemos la posibilidad de presentar nuestro reclamo en la Defensoría del Consumidor. Hablamos de otro tipo de medidas de coacción porque la Defensoría del Consumidor sí ha obtenido algún conocimiento relacionado a las gestiones de cobro que realizan los proveedores que están totalmente fuera, es decir, a veces utilizan otro tipo de medidas coactivas, visitas a las casas, incluso visitas a los lugares de trabajo, donde muy probablemente la gestión de cobro se hace enfrente o con la presencia no solo de la persona consumidora, sino que de sus compañeros de trabajo. Entonces, existen otras medidas de coacción que muy probablemente los gestores de cobro utilizan y que pueden identificarse como incumplimientos. En el tema de correos electrónicos, como bien mencionaba Gabriela, que se da en Chile, nosotros también consideramos este tipo de situaciones o este tipo de gestiones de cobro, es decir, un correo electrónico pues recuerda precisamente a la persona consumidora, pero si nosotros mandamos 3, 4, 5 correos electrónicos y en algún momento con algún tipo de expresión
que en algún momento dañe el honor o la dignidad de la persona, pues obviamente puede considerarse como una prohibición a la ley de protección al consumidor. También con el tema de llamadas, se daba mucho cuando no existía el auge del internet y las aplicaciones. Los gestores de cobro realizaban llamadas, incluso hasta 20 llamadas diarias a las personas consumidoras que se encontraban en mora. Y efectivamente, a través de un estado, ¿verdad?, de llamadas entrantes y salientes que la persona consumidora presentaba a la Defensoría del Consumidor, se podía determinar el origen, ¿verdad?, el origen de las llamadas telefónicas y si precisamente eran realizadas por parte de los proveedores o los representantes de los proveedores. Vamos a hablar un poquito sobre la regulación que se dio a raíz del COVID, ya que todos tenemos conocimiento que se generó una situación muy probablemente de impago en nuestro país. Y esto en algún momento nos indica a nosotros, nos señala a nosotros, que la situación económica muy probablemente ahorita ha cambiado en relación al año 2019. Y el decreto 593, como ustedes saben, fue el decreto que inició el estado de emergencia en El Salvador y en su artículo 9 nos manifestaba que las personas o el sistema financiero más bien iba a tener que crear políticas relacionadas a garantizar que no se diera el incumplimiento por parte de los consumidores, ¿verdad? Entonces, este decreto 593 establece que el Banco Central de Reserva, quien va a crear precisamente esas normas correspondientes para que las instituciones financieras pudieran atender la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Y estamos viendo una condición muy interesante en relación a lo realizado por el Banco Central de Reserva, porque el Banco Central, conforme a lo dictaminado en el decreto 593, crea la norma SNBCR 04-2020, en la cual establece que las instituciones financieras deberán de crear unas políticas que apoyen a las personas consumidoras y que procuren, ¿verdad?, eliminar o más bien tratar el impago de las personas que tienen, o más bien de sus clientes y sus usuarios. Esta normativa nos habla que una vez creada la política por parte de la institución financiera, sea remitida a la Superintendencia del Sistema Financiero en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Esto significa que le da la facultad a la Superintendencia del Sistema Financiero para poder revisar las políticas creadas por las instituciones financieras y hacer algún tipo de observación o comentario en relación a las mismas. En este sentido, sí le da la facultad a la superintendencia para que la persona consumidora también pueda presentar en algún momento algún tipo de situación o solicitar algún tipo de atención en relación a las políticas que fueron impuestas o que en algún momento fueron creadas, más bien es la palabra, fueron creadas por estas instituciones financieras. ¿Y cuáles fueron esas posibles alternativas que daba esta norma con las empresas que otorgan créditos, ¿verdad? Sería, en el caso de las tarjetas de crédito, se consideró cargar como una compra a plazos precisamente este saldo. Y muy probablemente muchas personas recibieron alguna llamada telefónica recibiendo algún, como ellos le llaman, alivio financiero. Este alivio financiero aplicaba, y por tal como lo dice el decreto 593, a las personas que se vieran afectadas por este tipo de situación, que creo que muchos paráramos nuestra actividad productiva, económica, ¿verdad? Y que generara este tipo de situaciones. También establecer planes de pago, es decir, que no se cumpliera tal cual las condiciones contractuales, sino que se generara en alguna medida alguna facilidad de pago conforme a la disponibilidad que en ese momento pueda tener el consumidor, ¿verdad? Recordemos que esto precisamente es de mutuo acuerdo. También la consolidación de deudas de las tarjetas de crédito, es decir, muy probablemente una persona tenía una tarjeta de crédito y ya no pudo realizar ese pago, tenía un préstamo personal muy probablemente, o tenía algún tipo de cuenta con sobregiro y existía la posibilidad de que el proveedor estimulara esta consolidación conforme a los criterios que ellos manejan en cuanto a la seguridad y el puntaje de las personas a las cuales están sujetas la aprobación de este crédito, ¿verdad? En el tema de consumo, pues
adecuar los planes de pago, es decir, existe una amortización. Cuando una institución financiera va a otorgar un crédito, existe lo que muy comúnmente se conoce como un plan de pago, que es una tabla de amortización proyectada conforme a las condiciones estipuladas en el contrato. No obstante, le da la facultad la norma para que se pueda adecuar o hacer algún tipo de modificación a ese plan de pago. También existe la reducción de tasas de interés, ¿verdad? Es decir, una persona que en algún momento mantuvo un buen récord crediticio y que ha sido una persona con buena categoría, existe la posibilidad de que esta empresa considere hacer una reducción de la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que la amortización al saldo de capital va a ser mucho mejor, ¿verdad? O se puede reducir la cuota, es decir, esto tiene muchas consecuencias. Entonces, es muy bueno esta opción y probablemente pueda ser adoptada por una institución financiera. También algún tipo de prórroga o ampliación de plazo. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente ya estábamos a 2 meses de terminar, 3 meses o muy probablemente 5 meses de terminar y yo no pude dar mi cumplimiento. Significa que me pueden otorgar o yo puedo solicitar alguna prórroga o alguna ampliación del plazo. También nos hablan sobre el periodo de gracia de capital. Esto se da mucho actualmente en créditos que son otorgados por bancos de segundo piso y que muy probablemente se ayudan a colocar con bancos de primer piso, pero sí se dan, por ejemplo, para créditos de educación, de desarrollo, es decir, hay muchos rubros que ya mantienen estos temas de periodo de gracia, pero esta es una condición en la que también se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Para un préstamo de consumo, darle un periodo de gracia en los cuales no se le cobre alguna situación, puede ser intereses, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero esto sí ya queda abierto a la disposición en la política que establezca el proveedor. Cuando hablamos de la cuota volumen, esto ha sido aplicado por algunos proveedores, banca salvadoreña, que ha optado por, digamos, pasar o trasladar es la palabra, al finalizar el plazo o la deuda, ¿verdad? Esa cantidad de dinero que está en mora. Es decir, existe esta cantidad de mora que tiene el consumidor en concepto de capital y lo pasamos al final del plazo para que no exista, ¿verdad? Y muy probablemente esta persona se queda cancelando únicamente intereses, ¿verdad? Conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor. Los intereses tienen que ser cobrados base 365 o 366 días, ¿verdad? Conforme al año calendario, y tiene que ser sobre los saldos que ya han sido devengados, es decir, no pueden cobrarse de forma anticipada o en concepto de intereses, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Algún refinanciamiento, ya sea del mismo crédito o de varios créditos o de múltiples productos, ¿verdad? Y la opción de la consolidación de la deuda también. Eso por un lado. ¿Cómo está la atención por parte de la Defensoría del Consumidor? Fíjense que la Defensoría del Consumidor sí ha brindado atenciones relacionadas al sobreendeudamiento y a las gestiones de cobro. Las estadísticas que les estoy mostrando ahorita en pantalla nos enseñan prácticamente cuál es el movimiento que hemos tenido nosotros como Defensoría del Consumidor. Hemos atendido 18.753 reclamos y ustedes pueden ver en la gráfica precisamente que el sobreendeudamiento abarca la mayor cantidad, que es el 88.05%, es decir, las personas que no han podido hacer o que están sobrepasadas en sus deudas, tienen más deudas que ingresos. Entonces, esta situación obviamente se confirma con la gráfica, ¿verdad? Las gestiones de cobro por el momento forman parte de un 11.31%, ¿verdad? En este periodo, pero en el periodo de la pandemia disminuyó por la misma situación que establece el decreto 593 y la norma establecida por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Cuáles serían los porcentajes o los totales conforme a los rubros? ¿Verdad? Está el crédito de consumo, que es precisamente como mencionaba Miguel, como el mayor producto financiero que se adquiere, ¿verdad? Y entonces en este caso es el que genera más consultas, más atenciones, etc.
Le sigue la tarjeta de crédito también, que es un producto financiero que los salvadoreños están utilizando constantemente. Las tarjetas de crédito han sido colocadas, ¿verdad?, en el mercado salvadoreño y han sido muy utilizadas y aceptadas por las personas consumidoras. Y de ahí nos van desglosando los demás rubros, ¿verdad? Algunos créditos por compras a plazo, recordemos que también las tarjetas de crédito tienen ese tema de tasa cero, etc. Y en relación a las gestiones de cobro, también los créditos de consumo, es decir, va acorde con las atenciones y las circunstancias que se han brindado en este periodo de tiempo. Ahora bien, ¿cuáles serían los medios con los que la Defensoría del Consumidor cuenta para poder atender a las personas consumidoras? Porque es innegable que actualmente tenemos que utilizar medios no presenciales para la atención de los reclamos de todas esas personas consumidoras que en algún momento tienen una consulta relacionada o al sobreendeudamiento, planes de pago, o también sobre las gestiones de cobro que pueden llegar a considerarse indebidas y que van contra lo que establece la Ley de Protección al Consumidor. En este caso, ponemos a disposición de todas las personas consumidoras nuestros medios presenciales, que son las ventanillas, que se encuentran ubicadas a nivel nacional, ¿verdad? Están en todas las gobernaciones departamentales. También estamos brindando atención en sede de Ciudad Mujer. Tenemos también atención por citas a través de nuestros centros de solución de controversias de la Defensoría del Consumidor, tanto en Santa Ana, en San Miguel, en el Plan de la Laguna y en San Salvador. Usted hace su cita a través del teléfono 910 y el técnico le va a asesorar para poder programar esa cita. Tenemos una app que es Defensoría 2.0. Usted desde la comodidad de su casa, en su celular, a través de su App Store o Play Store, puede bajar esta aplicación totalmente gratuita y de esta manera incorporar su reclamo. Contamos también con nuestra atención en nuestra página web, que es www.defensoria.gov.sv, a donde usted puede de manera inmediata crear su usuario y también interponer su reclamo. Y finalmente quiero poner a disposición de todos ustedes nuestro WhatsApp, que es el 7860-9704, para que también pueda realizar sus consultas. Esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y por supuesto que también estaré atenta a cualquier consulta que quieran realizar. Gracias, Sarita, Gabriela y Miguel, por la exposición. Interesante conocer los resultados del trabajo, pero también qué es lo que las leyes de ambos países regulan en este tema. Queremos agradecerles para que nos colaboren llenando la encuesta. Hay una encuesta de percepción. Estamos interesados en conocer cómo les ha parecido el desarrollo del webinar, el desarrollo de la temática, el contenido, los tiempos utilizados para cada una de las presentaciones y otros que siempre los consideramos para incorporar mejoras en el desarrollo de estas actividades. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos ya una pregunta que nos hacen a través de nuestro chat. Vamos a ver si la encontramos y si no, pues no sé si quisiesen hacerla a través de correo abierto. Hola, buenos días. Había una pregunta relacionada, iba para CERNAC, no sé, creo que nos la hacía... Habla sobre la metodología de cálculo para determinar la tasa de interés máxima que un proveedor puede cobrar. Así es, gracias, Sarita. Sí. Gracias. Justamente nos la hace Lucy. Gracias. Nos dice Lucy, ¿podrían los colegas del CERNAC compartir la metodología de cálculo para determinar la tasa de interés máxima que un proveedor puede cobrar? Ya. Sí, efectivamente. Lucy, será la misma Lucy que recuerdo. ¿Sí? Es la misma Lucy que usted recuerda, sí. Ya, muy bien. Saludos. Nuestra experta. O sea, a ver, efectivamente, como yo les decía, la ley establece que existe un límite máximo para cobrar intereses de acuerdo al tipo de operación de que se trate.
hay operaciones en pesos chilenos, operaciones reajustables en UF y operaciones en moneda extranjera. Las tres, a su vez, se diferencian en el plazo. Hay operaciones de menos de 90 días, de más de 90 días, y de acuerdo también a la cuantía. Entonces, vamos a tener distinción por tipo de moneda, vamos a tener distinción por plazo, y vamos a tener distinción por monto. Se hace una matriz, básicamente. Y lo que se hace es que se calcula el promedio ponderado de la tasa de interés de las operaciones cursadas el mes inmediatamente anterior, por operación. Entonces, para todas las operaciones en pesos que no superaron 90 días, se calcula el promedio ponderado, en términos de la tasa de colocación. Para todas las, en fin, de acuerdo a la segmentación de las operaciones. Luego, de acuerdo a cada tipo de operación, según la duración que tiene, se le incrementa en un factor. Entonces, si el promedio ponderado, por ejemplo, resultante, por decir algo, es de un 3%, y se le agrega un factor, va a depender del tramo y de la... claro, va a depender del tramo o de la categoría de crédito, digamos, de la clasificación que yo les comentaba. A eso se le agrega un factor. Y por lo tanto vamos a tener dos valores. Uno es el interés corriente, que es el interés promedio de las operaciones correspondientes a ese tipo. Por ejemplo, aquellas que son en dólares y que no superan un año, aquellas que no superan una X cantidad de monto y que no superan un cierto plazo. Entonces vamos a tener un interés corriente, que la ley lo denomina así, que es el interés promedio del mes, el mes inmediatamente anterior, y el máximo convencional, que es el interés promedio ponderado, más un adicional, que es un factor. Y ese factor está determinado en la ley. Así de sencillo. Esto lo calcula la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, a cada promedio, de acuerdo a la tipología de crédito correspondiente, se le agrega un delta, más un 50% de la tasa en algunos casos, en otros casos se le agregan 2 puntos porcentuales, así. Gracias Miguel por la respuesta. Tenemos para Sarita, hay una consulta. Cuando uno no paga el pago mínimo, valga la redundancia, de tarjeta de crédito, cobran comisión y esta disminuye el disponible de la tarjeta y por ende aumenta la deuda de la misma. Sí, muchas gracias por la consulta. Recordemos que cuando hablamos de la tarjeta de crédito estamos hablando de un producto financiero rotativo, es decir, que conforme a la disponibilidad del pago, conforme a la realización del pago se va poniendo la disponibilidad del dinero. Y efectivamente la ley de sistemas de tarjeta de crédito habla y establece cuál debe ser la amortización y la prelación en el pago, es decir, cómo el pago de la persona consumidora va a ir siendo aplicado en esa tarjeta de crédito. Entonces, muy probablemente se realice la ley de sistema de tarjeta de crédito habla de dos cosas. No puede haber un mismo hecho generador por un incumplimiento de pago, es decir, o cobra intereses moratorios o cobra un recargo por incumplimiento. No pueden ser dos cosas por el mismo hecho generador. Entonces, en este caso, si se genera algún cobro en concepto de intereses, de comisiones o de recargos, esto no puede dar la pauta para crear un cobro en concepto de sobregiro, que es la razón de la consulta que nos están realizando en este momento. Es decir, el sobregiro en ningún momento puede ser, o este cobro no puede ser generado, ¿verdad? Si no ha sido utilizado el saldo de capital. Si en algún momento se determina que el proveedor lo hace con fines de información, generalmente en el estado de cuenta aparece un cuadrito en el cual se le da la información al consumidor de qué es lo que se le está cobrando. Si es con fines informativos, entonces no habría ningún incumplimiento. Pero si en algún momento se genera algún cobro en concepto de sobregiro y el sobregiro es causado por una comisión, por un interés o por un recargo, ese cobro puede considerarse como indebido. ¿Y qué es lo que procedería en este caso? Hacer la impugnación del estado de cuenta. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el cobro que me están realizando.
¿verdad? Y la ley de sistemas de tarjeta de crédito en el artículo 25 establece que tiene que hacer la impugnación, no puede ser más de 90 días después de generado, ¿verdad? En el estado de cuenta, no puede pasarse esos 90 días cuando llegue la fecha de corte, ¿verdad? Y tiene que hacerlo por escrito con el proveedor tiene que darle un número de gestión, tiene que firmarle una carta que usted le presente, ¿verdad? Y en este caso, ya el proveedor tiene 30 días para poder atender ese reclamo. Y si se determina que efectivamente hay un cumplimiento, el proveedor procede a realizar la reversión de ese cobro, pero si en dado caso pasan los 30 días o la respuesta llega a ser desfavorable, con la copia firmada de recibido o con el número de gestión, la persona consumidora puede presentarse a la Defensoría del Consumidor. Nosotros hacemos un análisis de ese cobro, qué es lo que ha generado y si efectivamente es indebido, se le solicita al proveedor la eliminación de ese cobro. Gracias por la respuesta. Aquí, bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a ir cerrando esta jornada. Queremos recordarle a nuestros amigos y amigas que se han conectado para que visiten la página web de la Defensoría del Consumidor. Ahí encontrarán toda la información del quehacer de la Defensoría y otra de interés de cada uno de ustedes. Si quieren conocer más sobre el trabajo de CERNAC en Chile, una institución homóloga con quien cada vez enlazamos trabajo y amistad, pues también les invitamos para que puedan visitar la página web CERNAC de Chile para que también puedan conocer si tienen interés en ahondar un poco más sobre el quehacer de esta institución de protección al consumidor en el hermano país de Chile. Quiero darle la palabra a Gabriela y a Miguel para que nos den sus palabras de cierre y agradecerles como Defensoría del Consumidor. De verdad les enviamos un fuerte abrazo y agradecemos su colaboración y su participación esta mañana. Adelante, colegas. No, bueno, muy brevemente, solamente agradecer su invitación. Fue para nosotros un placer poder participar de este webinar y contarles de nuestra experiencia. La verdad es que a nosotros nos encanta este tema, así que podríamos estar hablando eternamente. Múltiples experiencias nos han pasado, hemos tenido muchos temas interesantes en ese sentido, y bueno, pueden contar con nosotros para lo que quieran, y bueno, si necesitan algún tipo de material o alguna consulta en particular, ustedes tienen mi correo y nos lo pueden hacer llegar. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No, por mi parte también reitero los agradecimientos de haber participado en conjunto con ustedes en esta actividad, de que te interés tanto para los consumidores como para los participantes también del mercado. Siempre conocer más o menos cuáles son los criterios que compartimos. Inclusive los consumidores son consumidores y deudores más allá de todas las fronteras, y tenemos, yo creo que, principios muy similares en nuestras leyes, así que esto nos ayuda más o menos a tener una panorámica a veces general de adoptar quizá algunas prácticas que nos pueden hacer falta en nuestra propia regulación. Así que ha sido todo mi agrado, y siempre lo que puedan necesitar que los podamos colaborar o compartir, tal como señala Miguel, hagan llegar una invitación o consulta, etcétera. Estamos súper llanos a poder hacer eso. Gracias, Gabriela. Sara, sus palabras, por favor, de cierre. Bueno, agradezco mucho, como siempre, la colaboración de los compañeros de CERNAC, a las personas que también nos han acompañado en este webinar. Ponemos a disposición de cada uno de ustedes nuestros medios no presenciales y estaríamos siempre vigilantes y con mucho entusiasmo atendemos a las personas consumidoras que en algún momento tienen este tipo de inconvenientes. Así es que la invitación es para que puedan remitir cualquier consulta o cualquier atención a la Defensoría del Consumidor. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta jornada. Gracias. Queremos recordarles, el 910 siempre está disponible para atenderles, recibir sus llamadas y por supuesto también el WhatsApp de la Defensoría del Consumidor, 7860-9704. Agradecemos a quienes nos colaboraron respondiendo la encuesta. De esta manera vamos cerrando, pero ahora vamos a romper un poco la formalidad. Todos los días son especiales, pero este día para uno de los colegas que es parte de este equipo es doblemente especial.
Hace un par de décadas seguramente, Miguel vino a este mundo y ahora está de cumpleaños. Así es que, Miguel, un fuerte abrazo desde El Salvador. Nuestras felicitaciones para que Dios le regale muchísimos años más de vida, que pase un día súper bonito. Sabemos que en Chile son ya casi las 2 de la tarde. Las 3 de la tarde casi. Sí, ¿verdad? Entonces, le mandamos un fuerte abrazo, Miguel, y disfrute Gracias. este día en familia y con sus compañeros de trabajo. Muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, amigos y amigas. Gracias por su participación. Estén pendientes de la programación de los webinars que a futuro la Defensoría del Consumidor estará realizando. Pasen muy buenos días y nos vemos en una nueva oportunidad.